que las notas están en el aula virtual, ¿ok? Entonces, a partir de ahora estoy grabando la sesión y vamos a empezar. Dado que hubo un desplazamiento en las exposiciones, vamos a ver el día de hoy el último tema que estaba presupuestado, por decirlo de alguna manera, al final del semestre. El tema que vamos a abordar el día de hoy es vejez en Chile. ¿Por qué? Una, porque es el último tema que se iba a exponer y yo les voy a hacer una nueva propuesta porque los temas que seguían posiblemente los equipos 1, 2 y 3 ya los tenían programados, no lo sé, pero por si ya los tenían, decidí tomar el último tema que íbamos a ver en el semestre y lo voy a traer a la sesión de hoy, ¿no? Y también por la nueva propuesta y sobre todo por la contingencia que vivimos actualmente. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es las condiciones o la situación de salud de las personas mayores en Chile. El texto que vamos a abordar el día de hoy está escrito en el año 2017, pero vamos a intentar hacer algunos acercamientos a las realidades actuales o a lo que está sucediendo actualmente. He de comentarles que la imagen de la pizarra ya está en el aula virtual desde antes de que se iniciara la sesión para que la pudiesen ver también. O pueden ir checando a la par la pizarra conforme vayamos avanzando. La foto está en el aula virtual, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, empecemos. El tema que vamos a ver el día de hoy es la situación de salud de personas mayores. En muchos textos de salud van a encontrar PM como abreviación de personas mayores. Es importante que se vayan habituando a algunas abreviaciones que vamos a ir encontrando en los textos de salud. Entonces, la situación de salud de las personas mayores que las personas consideradas mayores, por lo menos aquí en Chile, es a partir de los 60 años. En Chile, y es un texto escrito en el 2017. Bien, ¿qué está sucediendo actualmente en temas de salud y personas mayores en el Chile contemporáneo? Primero hay que poner un contexto, primero hay que poner cuál es la situación o el estado del arte que guarda el tema de las personas mayores en Chile. Y tenemos que un aspecto demográfico que está relacionado con las personas mayores es la particularidad que tiene América Latina, pero Chile en particular, junto con Argentina y Uruguay, de que es una sociedad que está envejeciendo. Ah, no, se me olvidó preguntarles, ¿ven bien la pizarra o se les dificulta? Yo la veo bien. Genial. Bien, a ver, pregunta, ¿se ve bien así o se ve mejor así? Se veía mejor antes, profe. Ya, la apago entonces. Bien. Continúo. Una de las características de la sociedad chilena, pero también de Uruguay y Argentina, es que son sociedades que han ido envejeciendo con el paso del tiempo. Hay que considerar que en los años 80, 89, 90, hasta el 94 más o menos, en estos tres países hubo un boom demográfico, es decir, que había muchos más personas jóvenes que personas mayores, ¿no? Y eso se mantuvo desde los 80 hasta el 2004 más o menos, en donde muchas personas que se dedican a la demografía, muchos científicos que se dedican y científicas que se dedican a la demografía, decían que había que aprovechar este boom demográfico en donde había una fuerza de trabajo o una capa de personas que pertenecían a una fuerza de trabajo joven, ¿no? Que había muchos más jóvenes o en edad laboral que personas mayores. Sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Una, porque desde que apareció la píldora anticonceptiva desde los años 60, 70, ¿no? Que aquí a Chile llegó mucho después, ¿no? Pero también por el alcance de derechos humanos que han tenido las mujeres en la decisión de su cuerpo, a que puedan decidir en el momento en que quieran tener relaciones sexuales y que estas relaciones sexuales no necesariamente tienen que ser con objetivos de procreación, etc. Hay una serie de factores que están haciendo que la sociedad chilena actual, junto con la Argentina y Uruguaya específicamente, están empezando a envejecer, ¿no? Y eso está planteando un nuevo reto en términos de salud y de cultura y de sociedad, ¿ok? Entonces, uno de los aspectos demográficos que tiene que ver con las personas mayores en Chile, personas mayores que son arriba de los 60 años hacia arriba, es que existe un envejecimiento paulatino de la sociedad chilena. Y esto responde a que existen menores niveles de natalidad, cada vez nacen menos niñas y niños, y también que hay un menor porcentaje de mortalidad. Esto es interesante y es importante porque habla también de los avances científicos y de la amplitud que está teniendo las expectativas de vida en Chile, ¿no? Es decir, cada vez las personas que habitamos este territorio vivimos más, ¿no? Y eso implica también que la masa de personas mayores empiece a crecer, porque esos jóvenes que éramos en los 80s, ¿no? 80s, 90s, ¿no? Empezamos con ciclo de vida natural, empezamos a ser parte de esta gran masa de personas que empieza a envejecer. Y como la expectativa de vida ha crecido y la mortalidad ha disminuido, entonces este gran grupo de personas que se están considerando como personas mayores está creciendo en Chile. Y como hay mayores herramientas para poder decidir la procreación o no, el número de nacimientos ha ido disminuyendo, que no es malo tampoco, porque si seguíamos con la misma dinámica de nacimientos de los años 40, 50, ¿no? En donde las familias tenían 8, 9, hasta 12 hijos, este planeta estaría súper poblado, ¿no? Habríamos demasiados seres humanos. Así que tampoco es tan malo. Bien, tenemos entonces que la natalidad ha disminuido, la mortalidad también, y la expectativa de vida ha aumentado. De hecho, tenemos datos actualmente de la CEPAL. La CEPAL es algo que ustedes van a estar encontrando constantemente, sobre todo cuando atendamos temas internacionales. La CEPAL es un centro de economía para América Latina que define las expectativas de vida, define políticas económicas en salud, define una serie de elementos en América Latina, y dentro de esos elementos que da la CEPAL, o de esas informaciones que da CEPAL, que es este centro económico para América Latina, nos proporciona informaciones sobre la expectativa de vida. En el 2014, la expectativa de vida de las personas era de 79.1 años. Actualmente, la expectativa de vida de las personas en Chile está bordeando los 80 años. Entonces, obviamente, estamos viviendo cada vez más años, ¿no? Es importante considerar que cuando estamos hablando de salud, también estamos hablando de enfermedad y muerte. Y esto habla sobre todo por los ciclos que tenemos, los ciclos vitales, es decir, en donde tenemos ciclos de vida, pero que en estos ciclos de vida siempre están inmiscuidas las enfermedades. Es decir, conforme más vivimos, en cuanto más tiempo vivimos, no es que tengamos más salud necesariamente, sino que también la probabilidad de enfermarnos al tener mayor expectativa de vida también aumenta, ¿no? Y es por ello que en muchas ocasiones en algunos gobiernos dicen que el atender programas de personas mayores implica un gran gasto para el Estado. Sin embargo, esto no es así y es algo que vamos a estar abordando. Es decir, en muchas ocasiones se dice que
el envejecimiento o las personas mayores implican un mayor gasto porque se enferman más, porque las personas que están en esta etapa de su vida, que es de los 60 en adelante, requieren mayores cuidados. Esto está siendo desmentido por muchas investigaciones científicas, ya que lo que se ha descubierto es de que efectivamente las personas mayores en Chile requieren de un mayor gasto porque se enferman más, pero se enferman más porque en las juventudes de estas personas mayores no se desarrolló una cultura de autocuidado. Entonces, cuando existe una gran masa de juventudes y de adultos que no se les educa en el autocuidado para la vejez, es evidente que vamos a caer en conductas de riesgo que nos van a pasar la factura en la vejez. Es decir, a lo que quiero llegar es que las personas mayores y la condición de salud de las personas mayores en sí mismo no representa un sobregasto en la salud. Lo que representa un sobregasto en la salud es la no prevención de conductas de riesgo de estas personas mayores, pero cuando eran jóvenes y adultas. Al no tener programas de prevención comunitaria, es mayormente probable que se caiga en conductas de riesgo que en este momento de juventud y madurez no sintamos nada, sino que la factura de todas estas conductas de riesgo nos las van a pasar en nuestra vejez, porque es cuando el cuerpo está más debilitado, tiene menos energía, está en otro ciclo de vida, ¿ok? Y es esa falta de prevención la que motiva un alto gasto en salud en el sector de los adultos, de las personas mayores, de los adultos y adultas mayores, ¿no? Entonces, es algo que ustedes deben de tener en cuenta, es decir, el impacto económico que tienen los programas para los adultos mayores no es porque ellos sean adultos mayores, sino porque no hubo programas anteriores, cuando eran jóvenes, de prevención de conductas de riesgo. Lo mismo nos puede estar pasando ahora, ¿no? Y ese es como un foco de alarma. Todas y todos nosotros sabemos cuál es la situación de las personas mayores en Chile, sobre todo relacionado con las pensiones, con el trabajo, con la vivienda, con la salud, etcétera. Si en esta generación no hacemos lo necesario para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, esos mismos elementos que hacen sufrir actualmente a las personas mayores, lastimosamente van a ser los mismos elementos que nos van a afectar a nosotros y a nosotras cuando seamos personas mayores. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que ustedes ven y tiene que ser así, ven ese futuro muy lejano y qué bueno que lo vean así, está bien, pero si no desarrollamos programas que disminuyan las conductas de riesgo o la sensibilización o un cambio estructural en el sistema de salud en general de Chile, los mismos padecimientos que viven actualmente las personas mayores son los mismos padecimientos y fallas del sistema que nosotros y nosotras podemos vivir en el futuro. Es lamentable y es súper fuerte. Yo tengo muchos amigos y amigas que trabajan en el sistema de salud actualmente y el dilema de la última cama es algo que les está destrozando el alma, así, tal cual. Porque las personas mayores que tienen patologías adicionales se les está regresando a su casa básicamente a morir porque las probabilidades de que sobrevivan y que ocupan una cama son pocas. Esas camas se las están dando a personas jóvenes que tienen síntomas o que están desarrollando la enfermedad del COVID-19 o del coronavirus, ¿no? Entonces, esas fallas del sistema no pueden volver a ocurrir en el futuro con otra pandemia,
porque en el futuro, con otra pandemia, nos va a tocar a nosotros y a nosotras ser los adultos mayores, ¿no? Y esa es una situación generacional que debemos de tener conciencia en ese sentido, ¿no? Tenemos entonces que el envejecimiento de la sociedad chilena es una característica con una menor natalidad, menor mortalidad y que los gastos que se ocupan en el sector de personas mayores no es porque sean en sí mismas un gasto, sino porque anteriormente no se invirtió en prevención. Y claro, todos estos costos se suman hasta las fechas actuales, que si no lo consideramos se seguirán sumando en fechas posteriores. Bien, para poder entender la situación de las personas mayores en Chile, hay un concepto que vamos a estar utilizando constantemente, que es el concepto de calidad de vida, ¿ok? Este concepto nos ayuda a determinar las condiciones de vida de las personas mayores en Chile. ¿Y qué vamos a entender en esta asignatura como calidad de vida? Bien, calidad de vida es la percepción individual, es una percepción individual, es una experiencia única porque cada individuo es único y su experiencia de vida es única. Entonces, es la percepción individual de la posición de la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en el cual se vive y su relación con metas, expectativas, estándares e intereses. Bien, lo voy a repetir. El concepto de calidad de vida implica una percepción individual, es decir, la definición de calidad de vida es individual, dependiendo de mi experiencia de vida. No va a ser la misma una percepción de una persona mayor en Vitacura que la percepción de una persona mayor en Quilicura. Y además, no va a ser lo mismo una percepción de una persona mayor en Vitacura, blanca, heterosexual, chilena, que la percepción de una persona mayor en Quilicura, migrante, afrodescendiente y homosexual. Esas experiencias siempre van a ser individuales. Por eso, cuando hablemos del concepto de calidad de vida, debemos de desmembrar el concepto y saber bien de qué experiencias individuales estamos hablando. Entonces, calidad de vida es una percepción individual de la posición de la vida en el contexto de la cultura, es decir, una percepción que yo tengo con relación a mi dinámica cultural inmediata. Depende de la cultura en la cual yo me encuentro insertado. No voy a hablar del concepto de cultura porque es algo que ya vimos en las clases anteriores y todo el impacto y la dinámica que implica en los seres humanos. Entonces, esta percepción individual de posición de la vida en el contexto de la cultura no es lo mismo una persona mayor de una cultura mapuche a una persona mayor de una cultura mestiza. La percepción es distinta. Y el sistema de valores. Esto es bien interesante en términos de sistema de valores porque recuerden que la cultura se mueve y el sistema de valores también se mueve. Entonces, yo he encontrado en varios textos que, por ejemplo, las personas mayores en el sistema de valores mapuche son bien valoradas porque concentran un conocimiento ancestral. En cambio, las personas mayores en un sistema de valores occidental se considera a la persona mayor como una carga, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las mismas personas mayores que dicen que se sienten una carga para su familia, que se sienten desplazados, que sienten que son un estorbo, etc. Y ahí cambia el sistema de valores, ¿ok? Y entonces, esta calidad de vida va a depender de la cultura, que es esto, va a depender también del sistema de valores,
en el cual se vive y su relación con metas, expectativas y estándares. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Y ahí yo voy a hacer, y disculpa que sea autorreferente, pero yo recuerdo a mi bisabuela. Yo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, que murió de 103 años, y cuando yo hablé con ella, ya estando más grande, yo le decía, abuela, para usted, ¿cómo mejoraría su vida? ¿Qué necesita hacer para mejorar su vida? Y ella lo que me decía era que lo que necesitaba para mejorar su vida era aprender a leer, porque mi bisabuela era analfabeta, ¿no? Es decir, la expectativa y el interés de las personas mayores de poder alcanzar también sus sueños. Ojo, las personas mayores también tienen sueños. Las personas mayores también intentan, de alguna manera, imaginar un futuro, porque la muerte es certera, pero el momento en que la muerte va a llegar, eso no siempre se sabe. Y un motivo o un motor para seguir viviendo es imaginar futuros constantes. No quiere decir que las personas mayores no sueñen, no tengan sueños, no tengan metas, no tengan expectativas, las tienen. Y alcanzarlas o no alcanzarlas también va a influir sobre su calidad de vida, sobre su percepción individual, ¿ok? ¿Queda claro este concepto, Alison? Alison, ¿andas por ahí? Oh, Brian, ¿tienes claridad en este concepto que acabamos de definir? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, es importante relacionar los conceptos, ¿ok? Cuando hablo de esto, me gustaría, por ejemplo, Dominique, si nos pudieras recordar el concepto de salud de la OMS. ¿Cuál es ese concepto de salud que hemos estado trabajando? Montserrat, ¿tú recuerdas el concepto de salud de la OMS que hemos estado trabajando? O Francisca, ¿recuerdas el concepto de salud que hemos estado trabajando? De ver a la persona como un todo. Ay, a ver. Francisca primero. De ver a la persona como en un todo, como completo. Sí, esa es una parte de la definición. ¿Cuál es la otra parte de la definición? ¿Alguien puede complementar? Gracias, Francisca. Isaac, ¿te acuerdas del concepto? Profe, yo me acuerdo Ya, venga. que era no solo la ausencia de afecciones. Sí, es decir, salud no solamente es la ausencia de afecciones, sino que es un equilibrio entre la salud física, emocional, ambiental, de relaciones sociales, etc. Este es un concepto, chicos, que vamos a estar trabajando constantemente y que es súper importante que lo tengan claro en ese sentido, ¿no? Bien. ¿Por qué mezclo ahora o por qué incorporo ahora el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud?
Porque podemos ver que con el concepto de calidad de vida versa en el mismo sentido. Es decir, el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, deme un segundo que algo aquí está pasando. Voy a silenciar esto. Bien. El concepto de la Organización Mundial de la Salud es que salud es un estado completo de bienestar físico, social, emocional y no solamente la ausencia de alguna afección. Y aquí vemos que el concepto de calidad de vida habla también de otros elementos, no solamente el biomédico, no solamente el corporal, sino que habla también de cultura, habla de sistemas de valores, habla de metas, expectativas, estándares e intereses que refieren a la salud mental, que refieren al equilibrio en las redes sociales y afectivas, etc. Como podemos ver, esta es una invitación, chicos y chicas, y esto es una invitación a una ruptura científica y que les tocó a ustedes. De verdad que valoren eso. El concepto de salud ha cambiado. Cuando hablamos de salud, ya no vamos a hablar únicamente de las condiciones biomédicas o fisiológicas. Cuando hablamos de salud, vamos a hablar de una serie de elementos que, como dijo una de las compañeras, Francisca, si no me equivoco, que es más integral, que es más holístico, ¿ok? Y en donde dentro de esta holisticidad están incorporadas elementos como salud emocional, salud física, redes sociales, medio ambiente, etc. Así que cada vez que ustedes hablen de salud, les invito, porque otros profesores y la ciencia misma los va a obligar a que incorporen una visión mucho más integral. Y en ese sentido también va el concepto de calidad de vida, en tanto percepción individual de la posición en la vida, del contexto, la cultura, el sistema de valores, y que se puede fortalecer a través de las expectativas, metas, etc. El objetivo de construir el concepto de calidad de vida radica en que queremos disminuir la morbilidad de las personas mayores. ¿Ok? Daniela, ¿tienes claro el concepto de morbilidad? O Catalina, ¿saben qué es morbilidad? Yo no me acuerdo, profe. Ya, o alguien sabe, gracias Catalina. ¿Alguien como sabe la, qué es morbilidad? es como la cantidad de gente enferma en un lugar, Sí, ¿o no? sí. Y no solamente en un lugar, sino en un espacio del tiempo. Chicos, chicas, estos conceptos les pido que estén como tengan más claridad en estos conceptos, porque son conceptos que vamos a estar viendo constantemente y que si no los tienen claro, se les van a ir detalles súper importantes, ¿no? Es decir, efectivamente, como la morbilidad tiene que ver con el número de personas que se enferman en un lugar determinado, pero en relación a la población en general. Esto es fundamental para que puedan entender los estudios de salud, sobre todo los que son cuantitativos. ¿Por qué? Porque morbilidad es un Q o una cantidad que regularmente se expresa con la letra Q, ¿no? Puede haber otras expresiones también. Una cantidad de personas que se enferman en un lugar determinado, pero con relación a un N mayúscula. N mayúscula, estoy hablando de la población total de un país, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver el VIH, ¿no? Hablemos de VIH, que es otra pandemia, ¿no? Una pandemia bien distinta a la que estamos viviendo ahora y con
otras consecuencias sociales, como puede ser la discriminación, homofobia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la morbilidad del VIH en Chile radica en que hay un porcentaje importante de la población que vive con VIH en comparación del resto de la población, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay un sector bien importante en el cual están ustedes, ¿no? En donde las personas jóvenes de 18 a 25 años son las personas que mayor morbilidad tienen de VIH, tienen más conductas de riesgo que puede promover una transmisión de VIH, ¿ok? La diferencia es de que es poca la gente que actualmente se muere de VIH, ¿no? Antes caían todos como moscas, pero ahora es muy difícil que alguien muera de VIH, pero sucede de todas formas. Entonces, la morbilidad es la cantidad de personas que se enferman en un lugar determinado y que se enferman de una patología determinada, ¿no? En relación a la población total, ¿ok? Eso es fundamental que lo entiendan. Ese es el concepto de morbilidad, como el número de personas que enferman. En cambio, mortalidad es del este Q, de esta cantidad, cuántas personas efectivamente mueren. El concepto de mortalidad y morbilidad es algo que ustedes van a ver constantemente y que tienen que tener claro en ese sentido. Bien, entonces, el objetivo que se persigue a través del concepto de calidad de vida es disminuir la morbilidad de las personas mayores y también asegurar una mejor entrega de servicios. ¿Por qué? El concepto de calidad de vida lo que pretende es buscar, ¿no? Como escudriñar en las experiencias individuales de las personas mayores actuales para que esas personas definan qué es para ellos calidad de vida y para ellas. Y en ese sentido, disminuir las patologías que se presentan en esta etapa de la vida. Esa es la idea, ¿no? Del concepto de calidad de vida. Identificar elementos que nos permitan disminuir la morbilidad de las personas mayores y que sean autovalentes o que tengan el mayor grado de autovalencia posible, ¿ok? Y eso es importante. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Porque esta es la base conceptual con la cual voy a seguir avanzando en la clase de hoy. Por eso me interesa que la tengan clara, porque voy a hablar, ya no me voy a detener a explicar el tema de calidad de vida, morbilidad, etcétera, ¿no? ¿Queda claro? ¿Te queda claro el concepto de calidad de vida y de morbilidad? Sí, profe. Bien. Cualquier duda es importante que la expresen, ¿no? O sea, no es lo mismo ver el video, pero si tienen la posibilidad de aclarar dudas ahora es mucho mejor, la verdad, ¿no? Entonces, eso. Una de las condiciones que es consideradas para hacer estudios en personas mayores es preguntarles a las personas mayores, ¿ok? Y también considerar que las personas mayores merecen vivir bien toda la vida, incluyendo a nosotros también. Nosotros también merecemos vivir bien el resto de nuestra vida. Las personas mayores también merecen vivir bien. Las personas mayores, insisto, tienen sueños, han trabajado toda su vida, han dado educación a sus hijos, que posiblemente sean sus padres, ¿no? Y han intentado invertir el mejor tiempo posible con los nietos y nietas, y que posiblemente sean ustedes, etcétera, ¿no? Como para que les tratemos ahora, ante esta pandemia, de decir, sabes que eres una persona mayor, tienes patologías que se suman, sabes que vete a tu casa a pasar al otro plano de la vida, ¿no? Porque ya esto no puede volver a suceder, no debe de estar sucediendo, ¿ok? Son personas que construyeron el país que estamos viendo, ¿no?
para que se les dé este tipo de trato, ¿no? Es totalmente inhumano y los profesionales de la salud están de verdad devastados anímicamente por tener que tomar este tipo de decisiones. Así que cuídense, chicos, también. Bien, ahora, una vez que hemos abordado este marco conceptual, vamos a pasar a la caracterización de las personas mayores en Chile. ¿Cuáles son sus características? Para poder entender las características o poder construir el perfil sociodemográfico de las personas mayores, en Chile existen 3 instrumentos que se utilizan periódicamente y que también ustedes en algún momento se van a tener que acercar a estos instrumentos. El primero es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vejez, la última que se hizo fue en el 2013. Creo que se hizo otra en el 2019, el año pasado, no estoy seguro, pero no la han publicado, o por lo menos yo no la conozco. La última que yo conozco, porque he estado investigando, es la del 2013 y es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vejez, ¿no? Esa es una encuesta que caracteriza a las personas mayores, ¿no? ¿Qué entendemos por caracterizar? Cuando ustedes caracterizan una población, empiezan a identificar los puntos que los diferencian con otras poblaciones y también los puntos que particularizan a una población en comparación de sí misma y en comparación de otras poblaciones al exterior. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos dice la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vejez? Bien, este índice, bueno, esta encuesta trabaja a partir de el índice de calidad de vida en la vejez, ¿no? Es un índice. No, seguramente en metodología de la investigación más adelante van a ver la construcción de algún índice, si no es que ya lo vieron, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el índice de calidad de la vejez. En la encuesta del 2013 abarcó al 86% de las personas mayores en Chile, ¿no? Tiene ese alcance, tiene un alcance bien importante esa encuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos 4 elementos fundamentales para caracterizar la población mayor en Chile. El primer elemento es las condiciones físicas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones físicas que tienen las personas mayores en Chile? Ojo, en la encuesta del 2013, ¿bien? Que es la última que tenemos disponible. Y lo que encontramos fue que las condiciones físicas implican la autopercepción, implican la capacidad funcional e implican la atención en salud. ¿A qué nos referimos con autopercepción? Es decir, cómo las personas perciben su salud física, ¿no? Capacidad funcional es qué tan independientes son para movilizarse y poder realizar rutinas cotidianas, como incluso ir al baño o bañarse, ¿no? ¿Qué tan autovalentes pueden ser? Y también tiene que ver con la atención en salud. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que no tienen capacidad funcional, es decir, que no pueden desplazarse con libertad, son las que más dificultades tienen de acceder o de ir a los centros de salud. Y eso es dramático para muchas personas mayores. Es decir, si en el ítem o en el hito, como le quieran llamar, de condiciones físicas, yo me percibo como una persona mayor que no tengo una total capacidad funcional, cuando yo me enferme, yo no voy a poder ir al centro de salud cuando yo lo necesite. Yo voy a poder ir cuando la otra persona que me cuida pueda, ¿no? ¿Cachan la diferencia? No. Por eso es habitual que las personas mayores que tienen disminuida su capacidad funcional son las que menos asisten a los centros de salud. ¿Por qué? Porque dependen en un porcentaje o casi totalmente de la disponibilidad de tiempo de otras personas, ¿no? Y eso es dramático para las personas mayores. Y lo que tenemos aquí en Chile es de que efectivamente
las condiciones físicas de los adultos mayores o de las personas mayores en el 2013 aumentó en comparación de años anteriores. Pero a nivel mundial, de cuál es la condición de las personas mayores en el mundo para compararlas con las personas mayores de Chile, estas condiciones físicas en realidad a nivel mundial disminuyeron. ¿Ok? Es decir, si comparamos las condiciones físicas solamente de Chile, sin salir de Chile, del 2013 con años anteriores, efectivamente las condiciones físicas han mejorado, ¿no?, que en años anteriores. Pero si comparamos ese elemento de Chile con el resto del mundo, podemos ver que el resto del mundo ha tenido mejores condiciones físicas que Chile, ¿ok? Ese es un elemento súper relevante porque algo está sucediendo con las políticas de vejez en Chile, ¿no? En donde ha ido avanzando, pero no ha ido avanzando con el mismo ritmo con el que avanzan el resto de los países a nivel mundial. Otro de los elementos que considera el índice de calidad de vida de la vejez, que se encuentra en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2013, son las condiciones materiales, que implica la suficiencia de ingresos. Lo que se encontró es que las personas mayores encuestadas en el 2013 percibieron que la suficiencia de ingresos ha disminuido en ese año en comparación de años anteriores. Es decir, la percepción de ingresos de estas personas mayores ha disminuido. Y esto es interesante porque habla, yo les he dicho muchas veces, la salud es política. No se puede desvincular la política de la salud y actualmente lo vemos más todavía. ¿Por qué las personas mayores del 2013 que fueron encuestadas en el 2013 perciben que sus ingresos disminuyeron en comparación de años anteriores? ¿Alguien tiene alguna intuición o alguna respuesta al respecto? Porque los estándares para subsistir han subido de su valor. Entonces, por ende, no están los mismos ingresos y suben más los valores de las cosas, entonces no hay como contrarrestar esa diferencia. Exacto. Esa es una razón. Y que está muy buena, Ángel. Es verdad, como el costo de la vida ha aumentado mucho en comparación de lo que existía. Pero hay otro elemento también por el cual se está luchando en las calles todavía. ¿Alguien tiene alguna intuición? ¿No? Las AFP. Las AFP. Es terrible lo que está pasando porque, ojo, las AFP, el supuesto gran ingreso que iban a tener las personas jubiladas, son estas personas jubiladas, las del 2013, ¿ok? Y que anteriormente, antes de jubilarse, percibían sus ingresos sin ningún problema. Y ahora, desde, no solo del 2013, desde antes, pero cuando se hicieron estas encuestas, las personas mayores eran jubiladas y la percepción de ingresos disminuyó. ¿Por qué? Porque ya no tenían su ingreso, sino que eran las AFP las que les daban sus jubilaciones. Y obviamente les daban, ¿cuánto? ¿Cuánto les podrían dar? ¿40 lucas? ¿100 lucas? ¿120 lucas? Obviamente, la percepción del ingreso se ve disminuida, pero se ve disminuida porque hay una política de jubilación que está mermando la calidad de vida. Ojo, ojo con los conceptos, chicos. Hay una política de jubilación que está disminuyendo la calidad de vida, es decir, la percepción individual en las condiciones materiales.
cachan la relación de la política con la salud y con la economía global que acaba de mencionar Ángel, si no me equivoco, en donde el costo de vida está siendo cada vez mayor y las personas mayores no alcanzan a cubrir con lo que les dan de jubilación para acceder a una mejor calidad de vida. Ojo, si no se cambia ese sistema, nos vamos a ver en la misma situación nosotros en el futuro o peor, ¿no? Esperemos que mejor, pero si seguimos así, parece ser que va a ser para peor, ¿no? Entonces, obviamente, dime. En ese sentido también la AFP pone la segunda trampilla, que a través de las cajas de compensaciones, para que el adulto mayor obtenga esa calidad de vida, le hace suscribirse a crédito dentro de las cajas de compensaciones. Entonces le hace empeorar su calidad de vida y simulando una satisfacción de calidad a través de un crédito, pero en realidad es un concepto imaginario, solamente para la persona. Y después cuando se da cuenta, ahí cae en la trampa del subsistema. Así es decir, la vejez actual en Chile está viviendo desde antes de la pandemia una situación bien delicada que yo no les voy a contar. Si ustedes tienen personas mayores con las que conviven constantemente, yo no les voy a contar a ustedes, que lo saben mejor que yo, todas las vicisitudes que tienen que pasar estas personas mayores con su sueldo, con su ingreso, con las capacidades de movilidad y que se ven exponenciadas estas malas condiciones con el coronavirus, de tal forma que ahora, bueno, se le da prioridad a las personas jóvenes, pero ha sido por todo esto, ¿no? Y además con una jubilación que es mínima y ya no pueden salir a trabajar porque se pueden infectar. Entonces hay una serie de condiciones que hay que poner ojo en las personas mayores, ¿ok? También hay que poner ojo. Otro de los elementos que mide el índice de calidad de la vejez que está incorporada en la encuesta nacional de calidad de vida y vejez del 2013 son las relaciones afectivas, en donde las personas mayores ven mermadas sus relaciones afectivas. ¿Y esto por qué? Y esto es un tema generacional. Chicas, chicos, como que reaccionen a esto y reflexionen sobre esto. La percepción de las relaciones afectivas de los actuales y de las actuales personas mayores consideran que ha disminuido. ¿Por qué? Porque la forma en cómo ellos y ellas trataron a sus abuelos, que en este caso serían sus bisabuelos, era distinta. Tenían un mayor nivel de respeto, como un mayor nivel de calidez, y esperan, como ellos trataron así, esperan que también se les trate así, ¿no? Y no sucede del todo, no sucede en todos los casos, ¿no? Por eso consideran que, en términos generales, que las relaciones afectivas de las personas mayores han disminuido, ¿no? Porque el trato que estas personas tuvieron con sus personas mayores es distinto al trato que están recibiendo actualmente, ¿ok? Y ese es un tema generacional que debemos de identificar para poder relacionarnos de una manera mucho más cálida con las personas mayores. Otro de los elementos que mide el índice de calidad de vejez, que está en la encuesta nacional, es el bienestar subjetivo, ¿ok? El bienestar subjetivo es la percepción general de la satisfacción de la vida, ¿ok? Y esta percepción de satisfacción de la vida de las personas mayores obviamente es diferenciada. No es lo mismo la percepción de satisfacción de una persona privilegiada, hombre o mujer, que pudo viajar fuera de Chile, que pudo aprender 2, 3 idiomas, que pudo incluso vivir en otro país, ¿no? Que pudo tener una condición de vida mucho más holgada. No va a ser la misma percepción que una persona del campo que tuvo que trabajar muchísimo para dar educación a sus hijos, etc. La percepción cambia. Sin embargo, podemos ver que a nivel local, en Chile, a nivel local, la percepción de bienestar ha aumentado en términos de años anteriores en Chile.
Pero, otra vez, a nivel mundial, la percepción de las personas mayores en Chile en comparación con el resto del mundo ha disminuido, porque el resto del mundo, Europa o algunos países latinos, que son muy pocos en realidad, que puede ser Paraguay, que tiene un sistema de salud para la vejez súper completo, Costa Rica, y para de contar, y Uruguay. Uruguay también tiene un sistema de salud para personas mayores bien completo, pero en general, los otros adultos mayores de otros países, para empezar, tienen vivienda propia, ¿no? Y hay muchos adultos mayores o personas mayores en Chile que no cuentan con eso. Entonces, siempre va a ser diferenciada, va a depender de la clase social, va a depender identidad de género, porque recuerden que los homosexuales siempre hemos estado en toda la historia de la humanidad, solo que ahora alzamos más la voz, ¿no? Pero va a depender de una serie de factores, género, raza, clase social, etcétera. Esta percepción siempre va a ser diferenciada, ¿no? Y a nivel local, es decir, comparando Chile 2013 con años anteriores, ha aumentado esa percepción, pero comparando Chile 2013 con el resto del mundo, la percepción de las personas mayores en Chile ha disminuido. Estos datos ustedes los pueden encontrar justamente en la encuesta nacional de calidad de vida y vejez del 2013, que está en internet, es de libre acceso. ¿Tienen algún comentario con respecto a esta primera caracterización? Recuerden que son 3 modelos de caracterización que vamos a ver. No sé, Fernanda, Antonia, ¿tienes algún comentario? ¿Te provoca algo esta información? Martín, ¿te provoca algo conocer esta información? ¿Te provoca algún tipo de pensamiento o idea? ¿O Vania? ¿No les Yo, puedo? profe, Ya. no soy Vania, soy Bárbara, pero Hola, es triste Bárbara. ver cómo, hola, profe, pero es triste ver cómo esta encuesta se hizo en el 2013 y a pesar de todo seguimos igual, en las mismas condiciones. Yo diría que aún peor, sobre todo con con el coronavirus. Sí. Y es algo que hay que decir en voz alta, chicos, chicas, cuando yo les pregunto, no es por querer evidenciar si están poniendo atención o no. No se trata de eso. Se trata de que podamos debatir los temas, porque son temas que están pasando ahora, son consecuencias que están pasando ahora. Y este espacio universitario es para generar nuevas ideas. No ocupen este espacio universitario únicamente para escuchar, generen sus propias ideas. Y la forma que por lo menos yo conozco de generarlas es a partir del debate. Si no debatimos, no construimos nada nuevo, seguimos repitiendo lo mismo que de años anteriores y nos damos cuenta que si seguimos repitiendo lo mismo que años anteriores, siguen costando vidas actualmente en escenarios pandémicos. Bien, tenemos otro elemento u otra estrategia de caracterización. Hay muchos modelos, yo les voy a presentar 3, ya llevamos uno. Existe otro modelo de caracterización de las personas mayores en Chile, que es la encuesta CACEN. Esta encuesta es así con mayúsculas, la gran encuesta de Chile, ¿no? Esa es la gran encuestadora que existe en Chile y el gobierno siempre le hace caso a la encuesta CACEN. La encuesta CACEN
es la que saca, si ustedes tienen Twitter o Instagram, saca cada cierto tiempo el nivel de aprobación de Piñera, por ejemplo, o el nivel de aprobación de Mañalich. Es la encuesta CACEN, ¿no? Habría que investigar quién hace esa encuesta CACEN. Yo tengo mis intuiciones, pero no se las voy a decir para que a ver si alguno de ustedes se anima a investigar, ¿no? Pero no para que me lo digan a mí, sino para que sepan, ¿no? La encuesta CACEN es la gran encuesta que se ocupa para muchísimos estudios, no solamente en términos de salud, sino en ciencias sociales, en ciencias biológicas, etcétera. Se utiliza muchísimo la encuesta CACEN. Es una referencia importante. Bueno, eso es lo que se ocupa. Bien, la encuesta CACEN, igualmente en el 2013, utilizó un parámetro distinto. Recuerden que la encuesta nacional de calidad de vida utilizó el índice de calidad de vida, que incluye condiciones físicas, condiciones materiales, relaciones afectivas y bienestar subjetivo. En cambio, la encuesta CACEN, para caracterizar a la población mayor, ¿no?, utilizó los determinantes sociales de salud. Rosa, ¿te acuerdas del concepto de determinantes sociales de salud? O sea, sí, pero no sabía que abarcaba como tanto, pero teniendo en cuenta de que es como algo biopsicosocial, engloba todo. Sí, engloba una gran parte de la vida. Las determinantes sociales de salud son las condiciones de vida y trabajo en las cuales se encuentran las personas en ciertos territorios. Incluso fue pregunta de solemne que la mayoría de ustedes lo contestó súper bien, ¿no? Entonces, la encuesta CACEN igual hizo una caracterización de las personas mayores en Chile utilizando el concepto de determinantes sociales de la salud. Chicas, chicos, este concepto de determinantes sociales de la salud actualmente es el que se está usando. Tienen que tenerlo lo más claro posible en ese sentido, ¿no? Y utilizó las siguientes variables. Ojo, está determinantes sociales de la salud como un gran concepto y hay variables que están dentro de ese concepto y que es salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda, ¿no? Y lo que encontró la encuesta CACEN, ¿no?, es de que si vemos solo lo económico, efectivamente las personas mayores posiblemente tengan más ingresos, pero eso no quiere decir que puedan tener puedan cubrir el costo de la vida. Ojo, una cosa son los ingresos que tienen las personas mayores, que puede ir aumentando en el tiempo, pero eso no quiere decir que puedan cubrir el costo mínimo de la calidad de vida. Puede ser que el ingreso haya aumentado, pero el costo de la vida va aumentando mucho más rápido. Y aunque aumente este ingreso, no alcanza a llegar a cubrir el costo de vida que existe actualmente. Y lo que encontró la encuesta CACEN es de que efectivamente puede ser que lo económico puede aumentar, ¿no? En donde las personas mayores pobres pueden ser el 8.5% en el 2013 versus el 15.6% de la población total. Es decir, de toda la población que hay en Chile, contando a las personas mayores, tenemos un 15.6% de pobreza. Pero si contamos únicamente lo económico, tenemos que de esa población total, el 8.5% de pobres son adultos mayores si contamos únicamente los ingresos. Pero, como la encuesta CACEN utilizó el concepto de determinantes sociales de la salud, que abarca más elementos aparte del ingreso, que son salud, educación, etcétera, encontró que aplicando este concepto, la realidad cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que las personas mayores en una escala de pobreza son el 19.7% del total de la población de personas mayores, ¿ok? Hay casi un 20% de personas mayores en donde sus determinantes sociales de la salud
las colocan en un estadio de pobreza, ¿no? De pobreza multidimensional, no solamente pobreza económica. Ojo, chicos, chicas, así como la salud no es únicamente biomédica, la pobreza o medir la pobreza no es únicamente económica. Cuando medimos la pobreza tiene que ser multidimensional. Tenemos que incluir mínimamente elementos como salud, educación, trabajo, seguridad, etcétera. Porque cuando aplicamos ese concepto nos vamos a dar cuenta que cada vez hay un mayor porcentaje de personas pobres, ¿ok? Aquí vemos entonces que la encuesta Casens recomendó en el 2013 que los apoyos económicos no deben de ser la única estrategia para poder sacar de la pobreza a las personas mayores. Tiene que haber una estrategia interdisciplinaria que les permita tener acceso a salud, a educación, a trabajo, etcétera, ¿no? Y así sacar de este nivel de la pobreza a las personas mayores, ¿ok? Esa es la encuesta Casens del 2013. Existe otra estrategia, otra estrategia de caracterización de las personas mayores, que es a partir del concepto de acceso a la salud. Y este está súper interesante porque mezcla muchísimas cosas que a mí me gustan, ¿no? Midiendo únicamente el acceso a la salud de las personas mayores, encontramos que el 86% de las personas mayores del 2013, estoy hablando, que tienen servicios de salud, el 86% pertenece a FONASA, ¿no? Casi todas las personas adultas mayores que estaban en el 2013 tenían un sistema de salud FONASA, ¿no? Y tenemos también que la independencia funcional, ¿no? En términos de movilidad, de las personas mayores es del 45% quienes dependían de otra persona, ¿no? Y esto aumentaba de manera alarmante de las personas mayores a 80 años, en donde la dependencia funcional aumentaba, dependían cada vez más de otras personas de los 80 años en adelante. Y también considera la categoría de autopercepción en salud, ¿no? Dependiendo del acceso a la salud que tienen. Y lo que comentan las personas del 2013 es de que el 61.3% no tiene una buena percepción de su propia salud, ¿ok? Esto es realmente interesante en términos también de género. Para las personas que dicen que las teorías de género no tienen nada que ver con la salud, bueno, les voy a contestar que no es así, ¿no? Porque las mujeres son las que, tienen mayor dependencia funcional arriba de los 80 años. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que tienen mayores expectativas de vida, ¿no? Pero no porque sean mujeres. Es decir, existe una estructura, ya les voy a contar bien esto. A ver, voy a rebobinar. Las mujeres arriba de 80 años son las que tienen mayor dependencia funcional hacia otras personas versus los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más. ¿Por qué las mujeres viven más? Porque los hombres viven menos. ¿Y por qué los hombres viven menos? Porque los hombres desde pequeños nos educan que para ser hombres tenemos que colocarnos en actividades de riesgo para demostrar nuestra virilidad. Y eso lo aprendemos en todos los años de nuestra vida. Constantemente tenemos que demostrar nuestra virilidad poniéndonos en condiciones de riesgo. Por eso los hombres vivimos menos, porque nos ponemos innecesariamente a condiciones de riesgo versus las mujeres, que es un tema cultural, machista y patriarcal, en donde dicen, no, mujer, tú quédate aquí y no te pongas tanto en riesgo, o no tomes decisiones arriesgadas, limitando el radio de decisión que puedan tener las mujeres. Por eso es que viven más, pero porque se están más en los espacios privados que en los espacios públicos. Y por eso son las mujeres las que
llegan a los 80 años, la mayoría de ellas llegan a los 80 años, pero también llegan en condiciones de dependencia funcional mucho mayores, ¿no? Que es un tema también de género, que es importante considerar. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas 3 caracterizaciones? Porque voy a borrar todo. No, profe. ¿Hay claridad? ¿Hay suficiente claridad en estos temas? Sí, profe, se entendió bien. Bien. ¿Profe? ¿Sí? Pero, ¿le puedes sacar una foto a la pantalla? O sea, a la pizarra. La foto de la pizarra está en el aula virtual, la subí antes de iniciar la sesión. Ya, profe, gracias. Sí. Donde no hay foto todavía es lo que voy a anotar ahora, porque pues apenas lo voy a anotar. Bien, voy a borrar. Bien. Como parte de las caracterizaciones, también es importante definir cuáles son los problemas específicos que tienen las personas mayores. Y se han catalogado en 3 grandes bloques. Ojo, no son los únicos bloques, pero son como los básicos, pero existen mucho más, ¿no? Tenemos, en términos de problemas específicos, de las personas mayores. Tenemos acá el tema de la dependencia. ¿Qué vamos a entender por dependencia? Lo que vamos a entender por dependencia para esta asignatura es la necesidad de ayuda de otras personas para las actividades de la vida diaria y es el resultado de la interacción de los cambios fisiológicos relacionados con la edad. Enfermedades crónicas y entorno psicosocial. Bien, este es el concepto que vamos a ocupar de dependencia. La dependencia va a ser la necesidad de ayuda de otras personas para las actividades de la vida diaria y es resultado de la interacción de los cambios fisiológicos
relacionados con la edad, enfermedades crónicas y entorno psicosocial. Vicente, ¿tienes claridad de qué es una enfermedad crónica? No sé si prender la luz. A ver. Porque ni yo veo. Michelle, ¿sabes la definición de enfermedad crónica? Esto es como básico. Ya, ¿o alguien sabe la definición de enfermedad crónica? ¿Qué es una enfermedad crónica? Como que no tiene cura, profe. Sí, puede ser una característica. Que dura mucho tiempo. Es Como una- pasajero. Es como algo que siempre va a tener la persona. Esa es Va a una. perder el tiempo. Sí. ¿Y quién más? ¿Alguien más había comentado algo? que Que perduraban el algo tiempo, pero ya lo habían dicho. Vamos por orden. A ver, Brian. Que iba a decir que era una enfermedad que perduraba en el tiempo, pero parece que ya lo habían dicho. Sí. Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y que generan, o que más bien hacen una degeneración progresiva, ¿ok? Esas son las enfermedades crónicas. El VIH, por ejemplo, es una enfermedad crónica que es de larga duración, que si no hay una atención puede haber una progresión en términos negativos de la salud, ¿no? Y que la persona siempre va a vivir con VIH, no es algo que se pueda quitar. Bárbara, ¿me puedes dar algún otro ejemplo de enfermedad crónica? Son degenerativas a veces. La diabetes. La diabetes, por ejemplo, ¿no? Es importante que sepan El esto de asma. el asma. Esa. Qué bueno que la dices porque me intenté acordar en una clase anterior y no me acordé del asma. Se me fue la pinche palabra y ahora que me la recuerdo es como, ¡ah! Claro, el asma. Se me olvidó, ¿no? Bien. Entonces, retomando el concepto, la dependencia como parte de los problemas específicos de las personas mayores es la necesidad de ayuda de otras personas para las actividades de la vida diaria y es el resultado también, porque recuerden que estamos hablando de un ciclo de la vida que es casi al final de nuestro ciclo vital, ¿no? Que es la vejez y que por lo tanto hay ya otro tipo de funcionamiento del cuerpo, en donde existen también cambios fisiológicos, dada la edad, relacionadas con la edad, y enfermedades crónicas y entorno psicosocial. Lo que tenemos en Chile actualmente es algo que ya sabemos, pero cuando lo vemos en números es fuerte, ya que así como la salud puede ser multidimensional, la dependencia también, y se cruza con varias otras cosas. La dependencia va a ser diferenciada dependiendo de, ojo, siempre va a ser así, y les invito a que siempre lo piensen así. Las enfermedades siempre van a estar caracterizadas por determinantes sociales de la salud. La dependencia también. No va a ser lo mismo el nivel de dependencia de una persona de clase alta que una persona de clase baja. Y hay otros elementos que les voy a ir mencionando. Este es uno de los ejemplos. Los estratos altos, el nivel de dependencia de los estratos altos de las personas mayores, obviamente, porque es el tema que estamos abordando, está en un
28.7%. Es decir, del 100% de las personas mayores que pertenecen a clases altas tienen un 28.7% de dependencia, ¿ok? Las clases medias, a las cuales pertenecemos muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? Tiene un nivel de dependencia del 47.5%. Y las clases bajas tienen un nivel de dependencia, las personas mayores, del 60.1%. Las personas mayores de clase baja son las que presentan mayores niveles de dependencia, pero no por ser clase baja, sino que hay una estructura económica que le conviene de alguna manera para seguir funcionando, que sigan existiendo clases bajas para poder reproducir toda esta economía voraz, patriarcal y demás que conocemos, y son las clases bajas las que mayores enfermedades tienen, pero no por ser pobres, no es una condición, sino porque hay fuerzas externas que obligan a estas personas pobres a tener 2 jornadas de trabajo o 3 jornadas de trabajo, a tener vidas, familias extensas, a vivir en condiciones de salubridad mínimas, en donde el gobierno no les ha podido poner drenaje, muchas personas no tienen casa, etcétera, ¿no? Y cuando son mayores, ¿no? Ojo, muchas de las personas mayores de las clases bajas siguen trabajando y no tienen una jubilación porque no alcanzaron a tener un trabajo formal. Siempre trabajaron, o en la mayoría de sus vidas, trabajaron desde la informalidad. Y cuando son mayores tienen que seguir trabajando, ¿no? Y las condiciones actuales de trabajo y de COVID y demás pauperizan, empobrecen no solamente su situación económica, sino también la situación de salud. Es importante que piensen que las personas de clase pobre, empobrecidas, no es que hayan nacido pobres, sino que el sistema empobreció a esas personas, ¿no? Las clases empobrecidas, ¿no? Regularmente son las que presentan mayores problemas de salud, pero no porque sean pobres o que las hayan empobrecido, sino porque las condiciones de vida descifradas en determinantes sociales de la salud hace que las personas mayores de esas clases tengan mayor dependencia funcional, ¿sí? Mayores niveles de dependencia por como el transcurso de vida que les obligaron, no que les tocó, que les obligaron a vivir, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a la dependencia y el concepto? Hay otro elemento que es enfermedades crónicas, que ya no lo vamos a definir porque ya lo definimos. ¿Cómo voy de tiempo? 5. Voy bien. Vamos súper bien de tiempo. Bien. Enfermedades crónicas. Lo que nos muestra el texto es que 2/3 partes o 2/3 de la población total de personas mayores en Chile tienen por lo menos 2 enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son las enfermedades crónicas en las personas mayores más habituales? No sé, Alejandra. La hipertensión. Sí. ¿Qué otra? ¿Cuál es la otra? Yo creo que es la diabetes. La diabetes. Y crees bien, ¿no? Porque efectivamente.
Bien, imagínense que del total de las personas mayores, si dividimos esto en tercios, ¿no? Este es el total de las personas mayores que viven en Chile. 2/3, o sea, todo esto de personas mayores que viven en Chile tienen estas dos enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes, ¿no? Pero ¿por qué viene esto? Porque no hubo políticas de prevención cuando estas personas mayores eran jóvenes, ¿no? Y había otros procesos de alimentación, otras formas de alimentación que no le dieron la suficiente seriedad y se fueron presentando al llegar a la vida mayor o de persona mayor, se empezaron a presentar todos estos problemas, ¿no? Por eso, el tema de personas mayores o vejez, mucha gente dice, no, es que es un tema actual. No, el tema de la vejez no es actual. El tema de la vejez es atemporal. Si no resolvemos el tema de la vejez ahora, nos va a ir súper mal cuando nosotros y nosotras lleguemos allá. Sí, esperemos que todos lleguemos, ¿no? Y que lleguemos bien, ¿no? Es decir, el tema de la vejez en que el 2%, que 2/3, que es harto, es más de la mitad, que 2/3 de la población de personas mayores tenga hipertensión y diabetes, habla de un problema serio de salud que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los determinantes sociales de salud, que tiene que ver con las condiciones de vida, que tiene que ver con un montón de cosas que tenemos que ir atendiendo y resolviendo de a poco, pero hay que ir haciéndolo, porque si no, estos 2/3 después va a aumentar, ¿ok? Y eso es lo que hay que evitar. Bien. Sin embargo, y aquí viene otro dato, de estos 2/3, el 10% de estos 2/3, es decir, una sección parecida a esta, ¿no? Tiene por lo menos 5 enfermedades crónicas. Aparte de estas, tiene 5 más, ¿no? Es decir, la calidad de vida del 10% de la población de las personas mayores es supremamente baja, porque no solamente tienen hipertensión y diabetes, sino que tienen 5 enfermedades crónicas más. Muchas tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, problemas musculoesqueléticos, como artrosis, artritis, etcétera, y que se van a ir sumando y que eso va afectando las condiciones de vida, ¿no?, de las personas mayores, ¿no? Existe una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Salud, que nos da varios datos. El primero de ellos, este se hizo en el del 2009 al 2010, ¿no? Y lo que tenemos acá es de que el 75% de estas personas tienen hipertensión, que es muy parecido a este dato de 2/3. Nos da también otro dato de que el 48%, esto es súper grave, tienen riesgo de una enfermedad cardiovascular. De hecho, no es casual, estoy seguro que ustedes vieron en la televisión que a finales del año pasado empezaron a dar en la televisión por parte del Ministerio de Salud algunos comerciales o infomerciales, que así se les denomina, sobre cómo identificar un ataque cerebrovascular, ¿no? Como una crisis cerebrovascular, de cómo identificar los síntomas. Tiene que ver con eso de que hay un alto porcentaje en la población mayor en Chile que está en riesgo de sufrir una crisis cerebrovascular. Entonces, esto es supremamente importante que hay que irlo considerando. Y aquí viene de nuevo el análisis de género. ¿Quiénes son dentro de este 2/3, dentro de este 10%,
dentro de este 75%, dentro de este 48% que presentan mayores riesgos, mujeres. Las mujeres, ¿no? Las mujeres, porque las mujeres son, dado un sistema capitalista, patriarcal, etcétera, 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 las que se encuentran con mayores exposiciones en la vejez, en salud de estos niveles, ¿no? Es decir, y hay varios elementos que vamos a ver más adelante y que van a reformular, o no van a reformular, van a fortalecer el argumento que estoy dando, porque vamos a integrar un tercer problema específico de la población mayor de Chile, que es el deterioro cognitivo. Bien, lo que sucede con el deterioro cognitivo tiene que ver con que la prevalencia ¿cachan el concepto de prevalencia? Es como cuando algo se mantiene. Puede ser, sí, puede ser un concepto, sí, que hay como ciertas características que se están manteniendo en el tiempo. Es una parte que resaltan con respecto del tema. Sí, efectivamente. En términos técnicos, o sea, tú nos diste el concepto como lo hiciste más accesible, ¿no? Pero en términos técnicos, ¿no? Que a veces no es nada accesible, pero lo tenemos que saber de todas formas, ¿no? Es la proporción, la prevalencia es una proporción de individuos de un grupo o población que presenta características de salud particulares. Bien, el concepto de prevalencia ayuda mucho para entender los procesos de salud a nivel poblacional. Yo les voy a estar hablando mucho de VIH porque es de lo que más sé, ¿no? Porque es de lo que yo trabajo en estudios de VIH, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, para el VIH se hacen segmentos o rangos etarios, ¿no? Es decir, como ya de, no sé, de 12 a 15 años, de 15 a 19, de 20 a 25, de 26 a 30, etcétera, ¿no? Se hacen rangos etarios en el tema del VIH, por ejemplo. Y lo que encontramos es de que la prevalencia, es decir, la proporción de individuos de un grupo o de una población que tiene características en salud particulares, la prevalencia de VIH en jóvenes de entre 20 y 25 años o 19 o 25 años es mayor que entre población de los 26 a los 30 años, que es menor, ¿ok? Es decir, vamos a encontrar más casos de personas que viven con VIH en el rango etario de 19 a 25 años, porque la prevalencia es mayor en ese sector del grupo, porque tiene estas características particulares en salud en este tema específico de VIH, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de prevalencia en deterioro cognitivo, hablamos de que las personas
que tienen mayores deterioros cognitivos son las personas mayores, ¿ok? Pero no solamente eso. Voy a borrar el ejemplo que puse aquí. No solamente eso. Y aquí esto espero que les explote el cerebro, de verdad que me gustaría, ¿no? Tenemos que el 10.4%, el 10.4% de la población total en Chile tiene algún nivel de deterioro cognitivo, pero esto se diferencia dependiendo también del nivel educativo. Y ahora les voy a decir, ¿no? Cuando hablamos de educación, es decir, el nivel formativo al cual tuvieron acceso las personas mayores en sus juventudes, o sea, ustedes, cada vez que yo hable, piensen en ustedes, ¿no? El deterioro cognitivo que tienen las personas mayores, en total es el 10.4%, pero este porcentaje cambia dependiendo del acceso a la educación, ¿no? Y esto cambia en donde el 15% que tuvo menor educación tiene mayor deterioro cognitivo, mientras el 4% que tuvo mayor acceso a la educación tiene menos deterioros cognitivos. Y de nuevo, tema de género. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor deterioro cognitivo de las personas mayores? Las mujeres. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres se les negó y se les sigue negando cada vez menos el acceso a la educación. La educación, chicas, chicos, el espacio en donde están ustedes, aprovéchenlo, sobre todo aquí en Chile, que la educación no es pública. Aprovéchenlo de verdad, porque, y chicas, hay que hacer la lucha y en colaboración con los chicos y con las diversidades y con todo, porque está demostrado que las personas que tienen acceso a la educación y que continúan con su proceso formativo en toda su vida, que les interesa leer, que les interesa tener otro tipo de conocimientos, que tienen curiosidad científica en todo el largo de su tiempo, es probable que la posibilidad de tener un deterioro cognitivo en la vejez disminuya. Eso yo se los estoy dando, es un dato que existe y que se los estoy dando para su futuro, para quien lo quiera tomar, ¿no? Está demostrado que las personas que tienen curiosidad intelectual, que leen, que tienen como un proceso sistemático y disciplinado no solamente de ir a la universidad, sino de leer y curiosidad científica, está demostrado que son personas que tienen baja probabilidad de deterioro cognitivo en su vejez. Por eso, actualmente, las mujeres mayores son las que tienen mayores deterioros cognitivos. ¿Por qué? Porque se les negó la educación cuando eran jóvenes. No es casual, estos datos no son casuales, son realidades concretas que si no las incorporamos, podemos cometer los mismos errores. Por eso yo les digo, chicos, chicas, chiques, aunque estemos en pandemia, procuremos leer, procuremos cultivarnos, procuremos conocer otras formas de hacer la vida, porque la forma en cómo ustedes están acostumbrados a ver la vida no es la única forma. Existen muchas otras formas, millones de formas, que si no leen o que si no tienen curiosidad científica, no las van a conocer y se las van a perder. Y son maravillosas. Yo no conozco todas las formas, pero he descubierto varias que me parecen maravillosas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, incluso también para la salud mental, que tiene que ver con el deterioro cognitivo. Bien.
¿Alguna duda o algún comentario? ¿Qué les provoca esta información? ¿Les provoca algún tipo de reacción? ¿En serio? ¿Ninguna? Ya, dale. Bien. ¿Qué se ha hecho? ¿No? ¿Cómo vamos? 5:19. Bien. ¿Qué se ha hecho? Ah, no, pero no. Chicos, también necesito motivación de su parte, porque si yo estoy hablando de repente como loco y no encuentro eco, como que es como, ¿para qué les doy información tan bacán si no reaccionan? Profe, yo me había quedado pegada con el punto de que de las enfermedades crónicas como más frecuentes y estaba la diabetes entre Sí. ellas y lo heavy es que ahora como la gente pobre de ahora va a ser tercera edad del futuro, pero va a ser mucho mayor el porcentaje porque, por ejemplo, en esta pandemia el gobierno lo que hace es como dar una caja de mercadería a la gente pobre, pero no va a alcanzarles porque igual son grupos familiares grandes y no da. Y lo que me llamaba la atención era que como en un noticiario había una persona que era como cocinera y decía que tenían que tomar como 3 litros de agua al día para saciarse. Entonces es ridículo y eso va a aumentar muchísimo más la cantidad de personas diabéticas que va a haber en un futuro o ahora mismo. Sí, y además, sobre todo, ojo, la televisión, como estamos más tiempo en casa, es posible que veamos más televisión. Y la televisión forma opinión. Y si tú no lees y no tienes un criterio bien formado y bien informado, yo le llamo así porque mi papá le llama así, pero la caja estupidizante que es la televisión, si no lees y si no tienes un buen criterio, sobre todo en las personas jóvenes, se van a creer eso que dice la televisión, ¿no? Y eso es súper problemático, porque hay gente joven y hay gente que no le interesa leer, ¿no? Nada, ¿no? Ni cómics, ni nada, ¿no? La cosa es lean lo que sea, pero lean, ¿no? No les interesa leer nada y se educan por la televisión y le creen a la televisión. Eso es lo peor, que le creen y le creen todo, ¿no? Entonces, obviamente, estoy seguro que va a haber gente que va a tomar 3 litros de agua al día y se van a provocar una enfermedad grave, ¿no? Por esto, por no informarse, por no leer, ¿no? Eso es importante. Y tienes razón, compañero, es súper grave. Profe, y otra cosa que decían en la tele era como salió un reportaje de cómo hacer rendir la caja de mercadería. Y es como, no tienen por qué hacerla rendir, o sea, es su deber cumplir con las necesidades básicas. Es como Claro, burlarse en realidad. sí. O sea, Profe, yo no debería... Dime. igual lo otro es como, entre comillas, chocante todo lo que repercute en la cultura. O sea,
a todo lo que conlleva, no es solamente de repente discriminación o cosas, sino que repercute mucho más allá y quizás se hace visible, pero uno como que se hace el ciego y no se incorpora como a analizar un poco más allá todo lo que pasa mediante esto. Así es, ¿no? Y por eso es importante tener una visión crítica de lo que uno ve y uno escucha y uno lee en redes sociales, ¿no? Y si uno desea tomar distancia y apagar la tele y decir chao, ¿no? Yo no debería de decirles esto porque se supone que los docentes y las docentes tienen que ser siempre bien hablados y todo, pero yo no soy muy bien hablado. Y cuando salió lo del agua, yo dije así como que, what the fuck? O sea, ¿qué me estás diciendo? No lo podía creer, en verdad, ¿no? Bien. No sé si alguien más tenga algún otro comentario para seguir escribiendo en la pizarra. Yo, profe. Dime. Igual creo que aparte del tema de la cultura tiene que ver más con la comodidad de la persona, porque hacer un cambio es como hacerse responsable y más de lo que te ayuden las otras personas, uno tiene que ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, con el mismo tema de la comida. Es más fácil con plata ir al supermercado, comprar todo procesado, sabiendo todo lo malo que nos hace. Lo comamos jóvenes y si ahora jóvenes que estamos como al 100 todos nuestros sistemas, cuando seamos mayores, va a ser mucho peor. En cambio, aparte que en la educación que nos dan, tampoco se nos informa así como que nosotros mismos creamos nuestra comida y todo lo que está pasando. Y con el tema de las cajas, igual me da mucha rabia ver que así como gente de nuestra generación se burla de un video que subieron sobre una familia que era malagradecida porque no les daba nada para picar. O sea, me da pena porque yo igual encuentro que ahora en cuarentena como que todos tenemos más ganas de comer y más si hay niños uno quiere comer galletas, a lo mejor una papa frita y con toda la plata que hay de todos los impuestos que pagamos, mínimo una galleta que sea no cuesta nada. Pero es más que nada como la gente lo ve, así como, oh, que son unos mal agradecidos. Sí. Es verdad, vi esas burlas, yo las vi en Twitter, ¿no? Y igual es como, no entiendo, no entiendo. Y obviamente yo de puro curioso y morboso empiezo a entrar a los perfiles de las personas que hacen ese tipo de comentarios y tú ves que en general es gente hueca, que como que su nivel de lectura y cultural no da para mucho. Y es como, ya, lo está diciendo un tipo que no lee o una tipa que no lee, o sea, no me voy a poner a discutir con alguien que no lee, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es una lástima que existan, más bien yo le regalaría un libro, ¿no? Eso haría, más que insultarlo, le regalaría un libro, ¿no? Pero, profe, y referente al tema este del agua, igual es como tonto, entre comillas, que digan bebe agua cuando hay muchas personas que no tienen el acceso al agua potable. O sea, yo vivo fuera de Santiago y acá hay en sectores en que se reparte a diario agua en un camión porque hay gente que no tiene el acceso. Así es. Sí, y que tiene que ver con las determinantes sociales en la salud, ¿no? Que es algo que yo les he estado insistiendo en las clases anteriores, es decir, cómo primero hay que garantizar probidad en todos los sectores de la población antes de desarrollar una política que te invite a lavarte las manos. Ya está bien, me lavo las manos, sí, no tengo ningún problema, pero mis determinantes sociales de salud individuales, como lo que hablábamos de calidad de vida, que es una percepción individual, no me da para lavarme las manos, porque antes tu estado no procuraste que yo tuviera acceso al agua. Entonces es como, a ver, ¿no? Me pides algo que no me estás dando y que tiene que ver con los determinantes sociales en salud. Bien, ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, lo último. Lo peor es que se ocupan todo el agua en las paltas y aquí comer palta es como tener oro, porque sale súper caro. Sí. Bueno, ese es el ministro de Agricultura, imagínate. El ministro de Agricultura que tiene que garantizar la producción a todo el país es el que consume más agua. Así estamos, a ese nivel estamos, imagínense.
Profe, pero igual debemos considerar otro determinante social que es lo mismo que usted refleja, que es el hábito de lectura. Por ejemplo, yo no veo televisión, pero leo mucho. Pero en porcentual a la lectura, la población chilena, de los que leen, ¿cuántos son los que entienden lo que leen? Porque esa es otra determinante. Porque la comprensión de lectura en Chile es súper baja en cuanto a proporción educacional o no educacional. Y eso es lo otro complejo, porque uno insiste así como, o le recomienda a amigo, persona, mira, este libro es bueno, pero en realidad como que no entiende lo que dice el libro, no entiende lo que dice la lectura, entonces como volvemos a caer en lo mismo. Entonces al final es un conjunto de cosas que son muy determinantes, entonces es como súper complejo dimensionarlo y llevarlo a cabo. Sí, pero así como la cultura es móvil y se mueve, ¿no? Y puede uno incorporar nuevos conocimientos y nuevos hábitos, así lo mismo con la información o con los espacios en los cuales nosotros accedemos a información. Hay que cambiar hábitos, decir, bueno, si no entiendo, hay millones de diccionarios en Internet, por ejemplo, millones, de verdad, existen muchos diccionarios, es decir, como generar diferentes tipos de hábitos de lectura también, es decir, hay estrategias, nada es fijo, eso es algo que ustedes también deben de considerar, nada es fijo, nada, este sistema del cual vivimos no va a durar para siempre, a lo mejor no nos toque ver los cambios, pero a lo mejor nos toque ser parte del proceso de cambio, ¿no? Pero nada dura para siempre, ni la especie humana va a estar para siempre en este planeta, ni nada dura para siempre. Así que con ese principio podemos ir incorporando nuevas habilidades de tal manera que nos aseguren una mejor calidad de vida. Y está súper demostrado que leyendo te mejora la vida, de verdad. Lean más. Para los que ya lean y para los que no, lean, ¿no? Eso. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en Chile en términos de personas mayores? Se han hecho varias cosas importantes, no todo es negativo. Se han hecho un montón de cosas importantes. La primera de ellas es el programa del adulto mayor. Este programa del adulto mayor integra varias actividades. Uno es el EMPAM. ¿Cachan lo que es el EMPAM? No, profe. El examen de medicina preventiva al adulto mayor. El mismo. Exacto. Y ustedes van a estar constantemente relacionados con el EMPAM, siempre. O sea, eso va a ser de ley, para que lo empiecen a buscar si así lo quieren, ¿no? Exactamente, es el examen preventivo del adulto mayor, que lo que hace es medir presión, triglicéridos, etcétera, como una serie de exámenes generales para prevenir, ¿no? Para prevenir. Y el EMPA tiene un alcance bien importante de la población total de los adultos mayores, de acuerdo a los datos del MinSal, tiene un alcance del 64% de la población total de los adultos mayores que tienen acceso o que son usuarios o usuarias del servicio público. Porque, ojo, hay una red privada también que no está considerada dentro de este 64% porque estamos hablando únicamente del servicio público, ¿no? Entonces tiene un alcance bien importante, ¿no? Es decir, el 64% de la población mayor que tiene acceso al servicio público de salud, se le aplica el EMPA y en muchos casos existe seguimiento, ¿no? Realmente existe seguimiento de los resultados del EMPA, ¿no? Y es algo en los cuales ustedes se van a enfrentar constantemente. Existe también dentro del programa de adulto mayor el programa GES. El programa GES significa garantías. ¿Así? Dime. Salud. Otra vez. Garantía explícita de salud. Así es, ¿no? Es decir, que muchas gracias, Rosa.
las garantías explícitas de salud son garantías que paga el Estado y que están garantizadas como en la canasta básica de salud, ¿no? Y que poco a poco han ido incorporando nuevos elementos para garantizar la salud de las personas mayores, pero de la población en general, que son las garantías GES. Por ejemplo, cuando empezó todo esto de la pandemia del coronavirus, el PCR, que es el examen para detectar presencia del virus, no estaba en el GES. Y por eso te costaba, había lugares que cobraron 120 lucas por hacerlo, ¿no? Que era un delito a mano armada, casi, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo el gobierno es incorporar el PCR en el GES, es decir, que es algo que está garantizado por el Estado, que el Estado aporta casi el 100% de los costos de atención, ¿no? Y este programa GES es parte del programa del adulto mayor. ¿Cuáles son las actividades que realiza el GES, no? Operación de cataratas, glaucoma, algunas atenciones de diabetes, etcétera, como de las grandes enfermedades que tiene la población mayor. Algunas están garantizadas por GES, muchas no. La salud mental, por ejemplo, de la población mayor no está garantizada por GES. Uno tiene que buscar y pagar para poder atender su salud mental, salvo que en algunos consultorios, en algunos COSAM hay programas de adulto mayor y salud mental, pero son súper poquitos en realidad, ¿no? Profe, Bien, sí. Pero igual el GES agregó una última patología, que ahora son 85, y agregó el tipo de Alzheimer u otras demencias. Ya, lo voy a anotar. No sabía. Alzheimer. ¿Y qué otra? Algún tipo de demencia, dices, ¿no? Sí, ¿Qué tiene que ver? sí, porque hasta el año pasado eran 80 patologías y a fines de año se agregaron las últimas 5, que eran 4 tipos de cáncer y la última que es Alzheimer y otros tipos de demencia. Buen dato. Buena, no sabía. Gracias, Rosa. No. Bueno, existen también entonces, me corrijo, ¿no? Existen actualmente, gracias al aporte que nos hizo Rosa, estas enfermedades que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Que son importantes. Bien, está el EMPA, está el programa GES, está el PACAM, que es el programa de alimentación complementaria. Este es un programa que es parte del programa de adulto mayor, que es el programa de alimentación complementaria que se les da a las personas mayores que han sido altamente vulnerabilizados, ¿no? Ojo, cuando a mí me cuesta un poco de trabajo hablar de sectores pobres. Yo más bien hablo de sectores empobrecidos, en donde la responsabilidad no es únicamente de las personas, sino de un sistema. Y cuando hablo de esto son personas vulnerabilizadas, ¿no? Que existe una estructura que ha vulnerabilizado a estas personas, no porque hayan nacido vulnerables, ¿no? Sino porque hay un sistema que las vulnerabiliza, ¿no? Y el PACA, ese programa de alimentación complementaria, es para adultos mayores vulnerabilizados que viven regularmente solos o solas, ¿no? Que ese es otro, que ustedes lo pueden investigar para, a lo mejor hay algún familiar, no sé, ahí se los doy como datos para que sepan, ¿no? Y está también algo que hasta la fecha no ha sido implementado, que es el Plan Nacional de Demencias. Este
está desde el 2016 y no ha sido ejecutado. Estamos en el 2020. ¿2016 o 2018? No estoy seguro de las fechas, pero este plan sigue en el cajón, no se ha desarrollado. Pero existe el documento, pero la implementación no se ha hecho efectiva. A lo mejor por eso es que incorporaron estas dos patologías al GES. Se me ocurre, no estoy seguro, pero es como una intuición, ¿no? No sé, puede ser, ¿no? Y también se ha estado desarrollando de manera muy baja investigación geriátrica. Aún así, la investigación geriátrica es súper poca en Chile. Hay pocas enfermeras, hay pocos médicos, hay pocos kinesiólogos, hay pocos psicólogos, hay pocos sociólogos, ¿no? Incluyéndome, que nos metemos al mundo de la geriatría. Hay muy poca información al respecto, ¿no? Y por eso es necesario que podamos seguir investigando al respecto del tema, ¿no? Eso. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿O algo que les haya provocado el tema, aparte de lo que hemos comentado? ¿Fue intensa la clase de hoy? ¿Fue bien intensa? Bueno, según yo. ¿No? Bien. Pasemos a la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver con las notas. Si no hay ningún comentario, ninguna duda, voy a pasar libremente a la otra parte. Déjenme, a ver. Esta es la sección 3. Bien, las notas se encuentran en el aula virtual. Ustedes van al link que dice Solemne 1, en donde respondieron la Solemne, ¿no? Y ahí van a encontrar las notas. Las notas estaban listas hace rato, solo que como la semana pasada nos dijeron que no viéramos nada académico, pues no les dije dónde estaban las notas, pero las notas estaban ahí, y ustedes pueden ver su nota y pueden también ver las observaciones o comentarios con respecto a las respuestas que pusieron en la Solemne. En general, no son malas notas, ¿no? En general, son buenas notas, ¿no? Son muy pocas las personas que tienen una nota baja. Entonces, esas son las notas. Cualquier cosa, tienen mi correo también, podemos discutir, yo no me cierro a nada de ello, y eso, ¿no? O sea, vean sus notas, vean las observaciones, y si quieren hablar sobre las observaciones y la nota, lo podemos hacer. Ojalá que lo más pronto posible, porque no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Así que eso, ¿no?